Mohamed Racine, de nacionalidad argelina, en situación de internamiento en el CIE de Valencia, comparece ante el juzgado y como mejor proceda en derecho digo, que se encontraba en el comedor con otro interno, el cual le dio un vaso de agua que al cogerlo se vertió. Que un agente de policía al observar la situación lo llamó y lo trasladó al baño donde se encuentran las duchas. En dicho baño no hay cámaras. El agente de policía cerró con la llave, que la gente empezó a golpearlo con una porra, sus manos, sus piernas durante 1 hora. Se añade a este escrito las fotos donde se muestra... Ahmed Selwal, nacional de Marruecos, privado de la libertad en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia, comparece y como mejor proceda, digo que vengo a presentar denuncia por los siguientes hechos. Haber sido víctima de agresión. Bekach, nacionalidad de marroquí, privado de su libertad en centro Al juzgado número 3 de Valencia, Benyounes Sabar, de nacionalidad marroquí. Que en el momento en que entraron en las duchas, el agente tenía su pie encima de la cabeza del interno, al mismo tiempo que sangraba. El interno escuchó decir a la enfermera, deja al chico que lo vas a matar. Y me llevaron hasta la celda de aislamiento, donde entre 4 policías me pegaron una paliza, a raíz de cual tuvo que ser atendido. Y hacía lo que la gente respondió, si no te callas te meto la porra por el culo. Inmediatamente después guardó la porra, se colocó unos guantes y me aborteó la cara. Como consecuencia se me rompe un diente. Después de los golpes que recibo, el agente de policía me agarra del cuello, mientras me empuja contra la pared. Al mismo tiempo que me dice, como vuelvas a llamarnos, bajo con la pistola y te pego un tiro. Y que la actuación del agresor no es aislada, sino que otros internos del CIE están siendo víctimas de estas mismas conductas. El 2007, desde Psicólogos Sin Fronteras sí que teníamos acciones de verano, pusimos una peli boliviana y sí que había mucho colectivo boliviano presente. Estábamos ahí en la discusión post-peli y en algún momento uno de los compañeros, un voluntario de Psicólogos Sin Fronteras, dice, así como algo residual, porque existen unas cárceles en donde se mete a la gente por no tener papeles. Al día siguiente, al compañero que empezó la conversación, lo detuvieron. Pues un centro de internamiento de extranjeros es un centro de estancia temporal donde las personas ingresan de forma cautelar o preventiva hasta que se tome una decisión sobre su situación en España. Desde la primera ley de extranjería, en el año 1985, se hace referencia a la privación de libertad en centros no penitenciarios de aquellos extranjeros que se encuentren en situación irregular. Y mientras ese expediente se resuelve para devolverlas a sus hogares o no, pasa un tiempo. ¿Qué pasa con esas personas en ese tiempo si no tienen un hogar, si no tienen un sitio, un domicilio ni familiares aquí en España? Con lo cual, en algún lugar deben de estar, ¿no? Un centro de internamiento para extranjeros son establecimientos no penitenciarios contemplados en la ley, en principio, para internar a personas que van a ser expulsadas y que no tienen domicilio fijo ni situación de arraigo en el Estado español. Lo que pasa es que, bueno, en realidad son lugares donde se encierran personas migrantes que no tengan permiso de trabajo y residencia, aunque sí que tengan un arraigo, aunque tengan vivienda, aunque tengan casa, incluso, bueno, pues se encierra gente que tiene hijos e hijas, mujeres embarazadas. Si estuviese en la calle se iría a otra provincia, se iría a otra comunidad autónoma, y entonces difícilmente el juez, que es el que tiene que ordenar esas expulsiones, podría ponerlas en conocimiento del interesado, porque no estaría. La imagen de un CIE es la imagen de una prisión en la que hay personas que no han cometido ningún delito, ¿no? Pues es un espacio donde más de un centenar de personas está encerrada por simplemente no tener un permiso de residencia y haber migrado. Vamos a hacer que la gente de aquí dentro sepa que mucha gente exigimos el cierre de estas cárceles que son racistas, que son una vergüenza y que deben ser cerradas de inmediato. Vamos a decir que ningún ser humano es ilegal. ¿Qué queremos? El cierre de los CIEs. ¿Qué queremos? El cierre de los CIEs. ¿Cuándo lo queremos? Ya, ya, ya. ¿Cuándo
¡No lo queremos! En estos centros tienen unas mayores libertades que existen en los centros penitenciarios. En primer lugar, nada más llega, se le adjudica un abogado, un intérprete, pero también una mayor libertad de visitas. El policía que está de turno tiene la capacidad de decidir si te visito 5 minutos, si te visito 15 minutos, si entra la comida que te llevo o entran las cosas que te llevo o no entran. Entonces, este tipo de arbitrariedades hacen de que, claro, no sea un centro penitenciario. Un centro penitenciario tiene normas y reglas muy pautadas que hacen que la persona interna tenga ciertos mínimos de protección. Pero en el centro de internamiento estos mínimos de protección no existen. No son centros penitenciarios. En un CIE no hay celdas propiamente dichas. Que es un engendro o algo que ni es, como se dice vulgarmente, ni chicha ni bacalao, está a mitad camino. Los que están ahí están privados de libertad, y una persona privada de libertad, pues igualdad que esté en la cárcel, que en el centro de internamiento de extranjeros, que no sé, que en su casa, si está privado de libertad, está privado de libertad. Implica una restricción de movimientos que es evidente, pero evidentemente no se trata de un centro penitenciario. El centro de internamiento no está concebido como cárcel, y si funciona como cárcel es porque no está cumpliendo con la normativa que regula esos centros ni con el espíritu que se tuvo al crear esos centros. Fue con la aprobación de la directiva de la vergüenza que el gobierno entonces de Zapatero justificó la ampliación del plazo de 40 a 60 días, y ello a pesar de que se había dicho que no se ampliaría el plazo de internamiento en España. Porque con 40 días no era suficiente para poder terminar todos los plazos administrativos. Entonces, entre 40 y 60, pues no creo que haya una diferencia importante. ¿Y con 60 ya sí que...? No, yo no digo que sea, a lo mejor harían falta 70, o sea, pero la diferencia entre 40 y 60 o 70, ¿cuál es? Uno de los peores noches que ha pasado fue esta noche, porque te cogen, te meten allí con varios gente, ¿no? El primer día, sí, claro, cuando me ponen los esposos y me llevaron, y yo estaba pensando, ¿qué he hecho para que me puedan poner los esposos y me llevan? Esta es una celda, yo donde estaba, es un calabozo, realmente está en calabozo. Ni te dejan salir para nada, simplemente te dejan salir para ir al baño o volver. Mi nombre es Timbo y soy de Senegal y tengo 26 años. Soy actor, he hecho un montón de cortos y es lo que quería hacer, ¿no? Desde pequeño. Y nada, estoy haciendo cortos y estoy actuando, haciendo teatro y bien, he ganado algunos premios también y estoy bien, sí. Estoy aquí desde 2006, voy en 9 años y vengo con Cayuco. Cojo un barco allí desde mi pueblo y en 4 días ir y 4 días. Y no podíamos seguir porque el mar estaba muy mal. Y volvemos 4 días, en total 8. Lo intento de nuevo hacerlo, lo mismo me pasó. El barco estaba bien roto y todo. Y tuvimos suerte y volvemos sin que nadie se muera. Tercera vez lo mismo. El 4 es cuando llego, en 9 días en total. Cuando llegamos, llego en el barco de Guardia Civil y nos cogieron y nos llevaron a una comisaría. Mi primo me dice, en Valencia no hay donde dormir, simplemente hay un puente que la gente está durmiendo allí y no me parece bien que vas allí. Y yo no sabía lo que es un puente tampoco, porque no hablaba ni hola ni buenos días. Y fue recoger cartones y nada, me duermo allí por primera vez en mi vida. Yo creo que me han cogido como 5 veces desde mi cuento, pero me han cogido porque no tengo papel. Y la primera vez fue aquí, cerca del cine, la gente estaban corriendo y fue 2007 y yo veo los negros estaban corriendo y yo también he corrido como todos y me cogieron. Bueno, hay 2 cosas muy graves que venimos denunciando ya desde 2009. Una es que las habitaciones se cierran con llave,
lo cual supone que si hubiera un incendio prácticamente moriría la mayoría de personas que están encerradas, porque está claro que si no hay un sistema automático de apertura de puertas y hay un incendio o pasa algo, esas personas se van a quedar encerradas. El centro, lógicamente, tiene sus medidas de emergencia y de evacuación en su momento determinado. Es un tema que estamos trabajando. Y la otra es que las personas, los hombres, las mujeres sí que se les permite ir al baño por la noche, no se les permite ir al baño por la noche. Es decir, tienen que hacer sus necesidades delante del resto de personas, hacerlas en bolsas, hacerlas en papelera. La solución de que los internos no efectúen sus necesidades en las celdas no es precisamente que tengan las celdas abiertas, sino simplemente el que puedan contactar con los servicios de vigilancia para que les puedan abrir, cerrar las celdas. Algunos no duermen y no te dejan dormir. Pero claro, lo entiendo porque quieren ir al baño y no les dejan y siguen gritando hasta que viene la poli y lo llevan, si no, no va a parar. Pero ¿por qué no lo dejan salir a ir al baño, a hacer sus cosas o lo que sea? Son los mismos internos los que no quieren llamar, bien porque por no despertar a sus compañeros o bien porque no quieren salir de la celda. Des fois, dans la nuit, demander plus de 20 fois, jefe, pour ouvrir la porte, mais rien réponse. Según la ley de extranjería está contemplado como una medida excepcional, es decir, gente que no, pues que haya sido interceptada en frontera, que no tenga un domicilio, que no tenga arraigo, etcétera. Pero lo que vemos es que lo que seguimos constatando año tras año es que se encierra gente que sí que tiene domicilio. Estamos hablando, por ejemplo, el que conviva con hijos menores de edad, el que sea, por ejemplo, una mujer embarazada, el que sea un anciano, el que tenga ya un arraigo en nuestra sociedad, que lleve ya tiempo estando en España. Es muy raro que una persona de estas características ingrese en el CIE. Me llamo Romina Roldán, he venido a visitar a mi hermano, que lo han detenido el jueves por la tarde en un control policial. Vivimos juntos en el piso y bajé yo con él el ascensor y a los 40 minutos me llama, claro, él por teléfono a mí, no él, sino se ve que de la comisaría, diciendo que mi hermano Marcos Roldán estaba detenido por no llevar la documentación encima. Le digo, bueno, yo le traigo su pasaporte, que es la documentación con la que se manejaban aquí los que están sin papeles. Pero bueno, nada, que en 48 horas le iba a llegar la carta de expulsión. Claro, él tiene una hija española, porque la niña es de aquí, y le han dicho que en nada le van a dar la carta de expulsión y lo van a expulsar. Somos de Argentina y estamos toda la familia aquí. Su hija tiene 6 años y nosotros llevamos 10 años en España. Y es duro, porque es que es muy duro. Yo tengo documentación española también y no puedo hacer nada. Tiene su mujer acá también y
Imagínate, él lo deportan allí y él allí no tiene a nadie, porque la familia estamos acá. Su hija, más que nada su hija, que es de acá y tiene que... Y él, que es el padre... ¿Quiénes están en los centros de internamiento? Todos aquellos que no son el blanco europeo. El perfil del interno en Zapadores yo no lo sé. No tengo ni idea. Fundamentalmente eso, gente migrante y gente pobre. Está ahí desde gente que ha sido interceptada en la frontera. También nos encontramos con personas que son condenadas en un proceso penal y el juez acuerda la sustitución de la pena por la expulsión y acaban también pasando por un CIE. Gente que ya venía viviendo tiempo en el Estado español, que tenía permiso de trabajo y residencia y que lo ha perdido por no poder cotizar lo suficiente tiempo al año. No considero que en ningún momento se hagan redadas ni se identifiquen solamente por el color de la piel. Iría contra nuestra Constitución. Pues iba por la calle Cuba, has visto a uno o una. Papeles, no tengo. Ala, al CIE, no. O sea, no es que no se pueda hacer, pero nos falta espacio como para dedicar a esta gente. Era un día por la mañana, me levantaba para ir a un bar de mi amigo que estaba en mi barrio, en Patrais, y me pararon dos secretas. Y me preguntaron documentación y como aún no estoy ilegal. Y bueno, yo le daba mi nombre y tal, la llamado y visto que una expedición que tenía desde 2011, que será de los sedes y todo. Y después me llevaron, me metieron en el calabozo y ellos lo que querían hacer el día siguiente para meterme en el CIE o para llevarme a mi país ya. Pues que me cogieron un miércoles y el día siguiente, el jueves, ellos tenían un avión para deportar a la gente, ¿sabes? Entonces así fue y lo que sé, como yo estaba preparando para arreglar mis papeles, tengo mi contrato y todo, estaba a punto de sacar mis papeles, pues luego llamé a mi productor Cristian, que luego llamé a mi abogado para venir. Jueves era el día del juicio y al final todo ha salido bien y me sueltaron y aquí estamos. ¿Cómo? ¡Qué crack! ¿Cómo estamos, man? Gloria a libertad, tío. Tú no te rayes, tío. Tú ya sabes mucho salsa. Yo soy Lorimoni y creo que mi nombre de verdad es Daraya. Es que ahora digo que si digo Daraya seguro que mucha gente no me conoce, ¿sabes? Pero Lorimoni es mi nombre artístico. Ha venido mayo 2006 y desde Dakar a Tenerife con patera y ha estado en el mar 8 días. Y bueno, no estaba tan fácil, ¿sabes? Hemos pasado un poco mal, pero un poco de suerte hemos llegado. Y desde allá que, bueno, he salido a buscarme la vida en la calle vendiendo películas. He encontrado un chico que era camarero y él también le gustaba hacer música y rollo eso. Y yo un día yo la traigo una tema de Santa Claus y la hemos colgando en el YouTube. Mickey Mouse, si viene policía, hago Santa Claus, hago Santa Claus. Hola, ¿qué hace? Cuéntame lo que hace. Relaxing cup of café con leche. Relajante. Relaxing cup of café con leche. Con el leche templado. Pero un inmigrante que no tiene regularizado, ¿a qué? O sea, uno que va ahora por la calle, lo cogen y le dicen, te llevamos al centro de inmigrantes. ¿No es así? No. Me llamo Mor Jain, soy de Senegal. Tengo 22 años. Aquí en España llevo 8 años ahora. Viene 2007. Viene en patera. 6 días nos costó el viaje. Pues ahí tenía un bar que se llama Momento Café, donde yo pasaba toda la tarde. Ahí conozco a mi mujer, la que es mi mujer ahora. Entonces ellos eran amigos que se sentaban allí todo el día al bar. Paso yo también todo el día vendiendo monaderos y esos. Pues nos conociéramos ahí, éramos amigos, me presentan sus familias. Ahí llevamos ya, después de ahí, un montón de tiempo amigos. Cuando ya no podía aguantarlos a los espoletados. Oye, sin ti ya me voy a morir ahora mismo. 6 meses que vienes vamos a premiar 1 año de casados. Aquí en España, cuando tú, un extranjero, quieres casarse, te vas a un juzgado, decir que yo quiero casar, te piden todos los papeles. Cuando lo tienen, ya te dicen, tienes que ir en comisaría para hacer entrevista. Luego te vienes aquí, te dan cita. Día 16 de marzo, allí. Cuando he ido, después de que me hacen la entrevista, allí ya me detienen.
Digo, ¿por qué me detenéis? No, llevas aquí 8 años y no puedes solicitar, no tienes papeles. Cuando faltaba poco 72 horas ya me cogen para Madrid. 2 policías en coche, Madrid, aquí hasta Madrid expulsados. Cuando llega a Madrid me entregan otros 2 chavales de policías que suben y compran mis billetes y bajan, me llevan al avión. Yo estaba en el avión. Allí cuando suben clientes de avión, pido a un chaval, le digo, oye, ¿me dejas llamar? Me deja llamar. Llamo a mi mujer, le digo, oye, estoy en el avión, ellos ya lo sabían, porque por la tarde han ido y le han dicho y ya le han llevado. Pues nos quedamos mal, tal, pero bueno, ella dice que vendrá a Senegal a verme, tal. Cortamos teléfono 2 minutos, viene el piloto, me dice, baja. Digo, ¿no vas a volar? Digo, ¿qué es eso? Dice, sí, no vas a volar. Cuando ya faltaba levantar el avión, te lo juro, Bueno, suponen que SEAR, han hablado con delegación gobierno, mi abogado ha venido allí a pedir asilo. Bueno, gente importante que saben cómo van las cosas en la ley, estaban allí para decirle, oye, eso no es normal. Cuando ya vuelvo a Valencia, me daba miedo porque iban por mí todos los partes. Entonces me quedé en casa, 1 mes, descansar, no puedo salir. Entonces ya, como teníamos cita de ir al juzgado a casar todavía, y me han dado día de casar, he venido a casar con mi mujer, venían Jaume, Sear, todo el mundo ha venido el día de la boda, casarme, todo bien. Claro, cuando te casas te dan libertad familiares. Lo llevo en el delegación gobierno 1 semana. Ahora, pum, documento. La mayoría de personas tienen antecedentes. No se ingresa ahí a ninguna persona extranjera que no tenga algún problema de tipo penal o algún antecedente delictivo para ser ingresado ahí. La gente que está en los CIE está por una falta administrativa, porque no tener permiso de trabajo y residencia o no pasar por una frontera habilitada en territorio español es una falta administrativa como podría ser una multa de tráfico, que es lo que siempre decimos. Suelen ser inmigrantes ilegales, suelen ser personas también, muchos de ellos que han cometido un delito doloso en su país de origen o en España. Aquí confunden mucho, ¿no?, ciertos términos. ¿Tener antecedentes qué es? No es lo mismo tener antecedentes penales que tener antecedentes policiales. Antecedentes policiales es tan simple como tú estás en una manifestación y que la Policía Nacional te pida el DNI, ¿no? En ese momento tú tienes antecedentes policiales. ¿Hablamos de antecedentes penales o antecedentes policiales? De ambas cosas estamos hablando. El perfil es de un hombre que tiene antecedentes penales. Si no tiene antecedentes penales, tiene abiertas diligencias judiciales. El 99% de los que hay. Je suis un jeune Algérien, j'ai 31 ans, je suis un coiffeur d'âme. La cause pour arriver en Espagne, pour vivre ma vie, parce que moi, un gay, et en Algérie, c'est interdit pour te vivre une vie homosexuelle. J'ai demandé 4 fois demande visa et toujours la réponse négative. J'ai réfléchi pour autre solution, c'est comme un clandestin entrer en Espagne. J'ai perdu dans la mer 4 jours et dernière seconde, il y a un bateau. Il donne le secours par Guardia Civile et la Croix-Rouge avec Guardia Civile partir à Almeria. Après directement par le juge de l'Almeria à Sabadores à Valencia. Quand la première fois tu entres le centre, il y a des fiches pour demander l'asile, il y a un espoir. Mais quand tu demandes l'asile, il y a beaucoup de problèmes parce que la police elle demandait des choses, des preuves incroyables. Je demande l'asile parce que moi, gay, la police elle demandait les preuves comme une carte. Et en Algérie, c'est impossible. Il y a des cartes pour les gays ou il y a les endroits, 7 groupes. En ningún momento existe ningún problema para que pueda solicitarse el asilo. El tema asilo es muy difícil que se pida aquí. El asilo casi siempre se pide en la frontera. Entonces, aquí no hay frontera para pedir asilo. La ley permite solicitar asilo en los centros de internamiento. En el CIE de Valencia, en el año 2013, han sido 136 las solicitudes de asilo que se han presentado. Como el asilo es una cosa que se ha de decir en cuanto pisas territorio, a decir, quiero asilo por esto.
no puedes pisar territorio español y dentro de 2 meses, porque la policía te ve con la bicicleta por medio de la Gran Vía, y dice, yo quiero asilo, que yo soy de Sierra Leona y allí están en guerra. Como dirían los niños, eso no vale. Es impensable. Si tienen el derecho al asilo, pues lo que tienen que hacer es facilitar. No, vamos, en absoluto. Y si a mí me llega noticias o conocimiento de que existe alguna barrera, pues evidentemente lo procuraré que evitar. Il y a une fois un groupe de gens dans le centre, ils font une évasion. La police qui frappait tous les gens. J'ai fait un téléphone avec ma famille et il arrive 2 policiers qui frappaient moi. Et moi, je fais rien. Très loin quand la porte pour faire évasion. Los policías que estaban en el centro intentaron, con las medidas de contención proporcionales a la situación, evitar la fuga. Agredieron a 8 personas de nacionalidad argelina, de las cuales creemos que 5 los expulsaron el mismo día que nos enteramos de esas agresiones. Il y a 4 policiers, 3 policiers frappés ensemble. Tu écoutes, En la medida que vamos intentando de que hagan sus denuncias, en ese lapso de escasos días se hacen las expulsiones express que les llamamos, ¿no? Quand j'ai déclaré à l'ONG par téléphone, en même temps, la police elle donnait moi quand on entrait pour manger lors de l'expulsion, salida. Et malgré, j'attends la réponse par le tribunal de Madrid. Son personas que están allí esperando si son expulsados o no del país. Se les expulsaría cuando les correspondía a cada uno de ellos. Quand on retourne en Algérie, la police algérienne, il y a de trouver des papiers pour faire l'asile et la cause, parce que moi, un gay, elle frappait beaucoup, elle rentrait moi dans le prison. Esto es muy habitual. Pasa algo dentro del CIE, pues saben que está la campaña, saben que pueden tener una vía hacia afuera para explicar y denunciar y automáticamente son expulsadas y ya no podemos seguir ese proceso. No hay una comisión de trabajo que es acompañamiento, que es la comisión que se dedica a acompañar la resistencia y a las víctimas que están en el CIE. Como un chico boliviano, es uno de los que me acuerdo, siempre de que lo detienen en la obra y cuando lo encontramos lo primero que le dice a una de las compañeras es por favor traerme ropa limpia porque si me llevan así no voy a poder soportar la vergüenza de llegar a mi casa y aparte sin poder explicarles qué es lo que ha pasado me tengan que ver sucio. ¿Ah? Es eso, ¿no? O sea, eso es lo que quiebra. Cuando lo queremos, Tangaré, ese es el internamente. Ningún ser humano es ilegal. Si hacemos un recorrido de los 4 años, cada vez somos más y es genial. Pero aún necesitamos que se entere toda Valencia. Actualmente lo que está pasando dentro de los centros de internamiento es que las camas de los centros de internamiento tienen chinches. Mucha gente es expulsada en vuelos de la vergüenza. El Estado español paga a la empresa Europa para expulsar a migrantes, pues muchas veces atadas y sedadas. Cuando hay un vuelo para un país determinado, lo que van a hacer es básicamente cazar a la gente en las calles. No podemos pensar que el Cuerpo Nacional de Policía y sus efectivos trabajan a demanda de dónde se va a fretar un avión. ¿Cuánta gente de España sabe que los centros de internamiento existen? ¿Cuánta gente en el mundo sabe que la gente que intenta desplazarse por el mundo terminan en centros como este, en estas cárceles racistas? De internamiento de extranjeros. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano. Ningún ser humano.
Borea. Que m'ha impressionat la forma en què tenies de captar a la gent a Borea. Lo del ningú, com era això? Ningún ser humano es ilegal. ¿Qué queremos? El cierre de los CIEs. Cuando lo queremos. Ya. Ahora el happy. Bueno, no me he presentado, pero tengo que presentarme. Soy Mor, de Senegal, muy negro. Y soy de Valencia Coge. Y siempre luchar por la libertad, la igualdad, que somos iguales todos. Pues si teníamos a este, ¿para qué me lo debo a mí? Això mos pareix un animalà. Jo no ho tenia massa clar, vale? Jo visc a València fa poquet i això mos sembla un animalà, de més no n'hi ha cap lletrero de res, m'ho han estat explicant una miqueta, així que nosaltres també diem que tanquen això, vale? Sí o no? Bàsicament a prendre pel cul, vale? I... On creus que vas? La primera entrevista volem fer-la a un tema que jo me'l vaig trobar un dia de morros i vaig dir, hosti, això hem de portar-ho al Verihuevo. I és el tema del tancament del centre d'internament d'estrangers que hi ha en València en Zapadores. Se parla de Guantánamos europeos. Es un concepte, son presons en realidad. Claro, la cuestión está en que la gente que meten en los centros de internamiento no han cometido ningún delito. Es decir, es una falta administrativa como si fuera una multa de tráfico, lo cual es muy desproporcionado, ¿no? Es como si cometes una falta y te meten en un... Esperanza Aguirre, que la tanquen en... Podría. Jo és que me di a la fuga, jo no sabia que estava a la fuga. Ha hagut denúncies, ha hagut imputacions a policies, no? N'hi ha policies imputats per palisses, per pallisses. No es un policía que es un sádico y que se porta mal. No. Es que ahí pasa demasiadas veces y demasiadas veces públicamente, como que ahí tiene que haber toda una cadena de orden, desde el ministro del Interior hasta su delegado de gobierno, hasta abajo, hasta la persona que pega la paliza, que son responsables de lo que está pasando, ¿no? Y nosotras en parte también por consentir que aquí a menos de 1 kilómetro estén torturando a gente, ahora mismo, seguramente, mañana, ayer. Entonces, bueno, pues es un tema como muy duro. Las garantías y los derechos están totalmente cubiertos, por lo tanto ese tipo de denuncias pues no sé exactamente muy bien si vienen por hechos reales o vienen simplemente por alguien que está empeñado en hacer una campaña en contra de los centros de internamiento. Todas las denuncias que se han presentado, el 90% han sido sobreseídas, ¿vale? Y del 10% restante, ninguna ha acabado en sentencia condenatoria. La mayoría de los casos acabaron de una manera bastante negativa porque a las víctimas de los testigos se les expulsó casi de manera inmediata o en los días posteriores a la denuncia, de manera que no se pudo investigar, no pudieron declarar ante un juez y por lo tanto se acabaron archivando. Aquel que sabe que lo van a expulsar hace algo para evitarlo. Entonces es un poco... no es que al día siguiente lo han expulsado, es que ha montado la bronca hoy para evitar que mañana lo expulse. Casualmente aquellas personas que denuncian siempre acaban siendo expulsadas y por tanto se paraliza el proceso y nunca no se asumen las responsabilidades. Puede coincidir que en un momento determinado una persona haya presentado una denuncia y haya coincidido con la expulsión de esta persona, pero es que la casualidad existe en nuestra vida diaria. Pabla Barros Valenzuela, nacional de Chile, privada de libertad en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia, comparece y como mejor proceda, digo. Encontrándome en la sala de los teléfonos del CIE, el agente con número de placa 124341 se dirigió a mí cuestionando que tuviese un bolígrafo en mi poder. Le expliqué que un compañero suyo me lo había facilitado la noche anterior con el fin que pudiese redactar una instancia al director
para solicitar que se acelerase mi expulsión. El motivo de querer presentar dicha solicitud es que mi padre se encuentra en Chile gravemente enfermo y por tanto desea abandonar el país lo antes posible. A causa del bolígrafo se inició una discusión con dicho agente. Mientras conversaba con un segundo agente policial acerca de lo sucedido, se me acercó el primer agente por detrás y abrió con fuerza la puerta que estaba frente a mí a escasos centímetros con la intención de golpearme en la cara. Me aparté esquivando el golpe. Entonces el agente me agarró y me empujó. Caí al suelo y él se echó sobre mí golpeándome repetidamente en las piernas y los brazos. A consecuencia de ello, presento algunos hematomas, siendo el más llamativo el que tengo en la pantorrilla derecha a la altura de la rodilla. El padre de Paula fallece y lo que ya se pide es que por favor hagan la expulsión porque Paula quiere llegar al funeral y al entierro de su padre. A pesar de esto, no pasa, no hacen la expulsión y Paula ni siquiera puede llegar a asistir a los rituales, a los últimos rituales de su padre. Las personas que están en un CIE están siempre bajo la tutela judicial y es el juez el que tiene que al final responder sobre todo lo que ocurre allí. Si el centro no reúne las condiciones o el centro no respeta los derechos de los internados, eso no hace falta que haya ningún partido, es el juez el que de inmediato tiene que actuar. Si a mí me llegan noticias de que existe una vulneración de derechos fundamentales o que veo que las condiciones no están acordes pues con la dignidad humana, etcétera, evidentemente yo me persono allí y procuro resolver los problemas que vea yo que puedan atentar contra los derechos y libertades fundamentales de los extranjeros. Pero el incidente que pueda ocurrir ahora mismo o que pueda ocurrir mañana por la noche, yo eso es evidente que yo no lo puedo controlar. Allí están los agentes de la autoridad. No hay ningún juzgado que esté allí dentro. No puede saber si existe o si no existe malos tratos. El control interno es muy difícil. Creo y confío en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de este país y confío también en el control interno que llevan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tenemos bastantes quejas de compañeros, los cuales tienen que aguantar, sobre todo insultos, los insultos son al orden del día, escupitajos, vejaciones por parte del interno, aunque parezca mentira. Hemos conseguido que haya 20 cámaras de televisión, lo que no hay en ningún sitio, 20 cámaras grabando todo lo que ocurre ahí dentro para poder defendernos de todas las acusaciones falsas de las que somos víctimas en los CIES y concretamente vuelvo otra vez a Valencia. ¿Las acusaciones falsas tienes alguna en concreto? No tengo una en concreto, sino el conjunto, ¿no? Que si me ha pegado y ha habido veces que después se ha ido a la cámara y se ha visto que él mismo se había dado un puñetazo en un ojo para decir que le había pegado al policía y denunciarlo. Yo creo que una efectiva Policía Nacional, aparte de que se da una formación, aparte de que dispone de un reglamento de funcionamiento y de régimen interior, lógicamente tiene la capacitación suficiente para estar trabajando en el centro. Aquí no somos policías, aquí somos asistentes sociales, para lo que no nos hemos preparado, que en muchas ocasiones no sabemos hacerlo y por lo tanto pues la labor de los policías dentro de los centros de internamiento de extranjeros no tiene ninguna lógica ni debería de ser. Hay dos tipos de personas que atienden a las personas que están en los CIES. Está por un lado la Policía Nacional y por otro lado las personas que les atienden social y sanitariamente. No hay asistencia social, no hay servicios sociales. Sí que lo he comprobado, sí que dije en su momento que tenía que haberlos de acuerdo con el reglamento que en aquella ocasión había. No se está atendiendo bien a las personas dentro de los CIES, ¿no? Pero nosotras tampoco pedimos que se les atienda bien. Lo que pedimos es que se cierren y que no haya CIES, ¿no? No pedimos que se intente dar un trato más humano en un espacio que solo el hecho de su existencia ya es inhumano. De algún modo tenemos que regular. Debe haber una norma, ¿no? de cómo de personas que, vuelvo a repetir, que cruzan nuestras fronteras de manera irregular y no se les puede dar ninguna situación, ningún trabajo. Yo creo que era estrictamente necesario. Es necesario también develar que las causas reales de la migración es el expolio, el saqueo de nuestros recursos naturales, el saqueo financiero que las empresas multinacionales, muchas de ellas europeas, han sometido históricamente a nuestros pueblos. Estamos aquí porque vosotros estáis allá. Estamos aquí
porque la migración forzada es causa del expolio de nuestros recursos naturales. Es muy feo a veces decir algunas verdades, ¿no? Pero si yo a usted no le puedo dar un trabajo, o no puede estar en mi casa viviendo en una condición que usted se merece, pues a lo mejor le tendré que decir, no puede venir a mi casa. Cuando estas personas deciden venir a Europa a intentar vivir mejor, se encuentran con los muros, con las alambradas, con las redadas racistas, con esas políticas migratorias que impiden la entrada legal, y se encuentran también con los CIES. Muchas empresas privadas están lucrando con la gestión de las migraciones, con la militarización, con los propios estados, con todo el tema. Se han creado un enemigo imaginario que es las migraciones. La agencia Frontex al final es el mecanismo, la agencia que tiene la Unión Europea para llevar a cabo sus políticas migratorias de control de fronteras, de expulsión, es una contradicción en sí misma, ¿no? No se puede estar pidiendo el cumplimiento de los derechos humanos y abogar por Frontex o abogar por los CIES. Europe's frontiers have evolved beyond recognition. European border guards face a wide variety of challenges, ranging from the smuggling of stolen cars and drugs to the counterfeiting of identity. Conservadores y socialdemócratas van de la mano en las políticas migratorias en la Unión Europea. La directiva de retorno supone una visión totalmente criminalizadora de la inmigración irregular, porque se da un trato de privación de libertad a personas que simplemente se encuentran en situación administrativa irregular, y además con unos plazos de privación de libertad bastante amplios que pueden llegar a ser de hasta 18 meses. El que volem és que avui les Corts acorden declarar el territori valencià un territori d'acollida, un territori lliure de CIES, i que insten al govern central a tancar el CIE de Zapadores. El Grup Parlamentari Compromís va a votar a favor d'aquesta moció subsegüent. Y nuestra posición, señorías, no puede ser otra que la de total y frontal rechazo. Nos vamos a abstener en esta moción que usted presenta hoy. Pallisses, humiliacions psicològiques, falta d'atenció mèdica, manca de tutela judicial efectiva. Esa es la realidad de CIES. Señorías, también la del CIE de Zapadores. Y están los derechos garantizados en los centros CIES, están. A que se vele por el respeto a su vida, integridad física y salud, sin que pueda en ningún caso ser sometidos a tratos degradantes o malos tratos de palabra o de obra, y a que sea preservada su dignidad y su intimidad. A que se facilite el ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, a recibir asistencia médica y sanitaria adecuada y ser asistidos por los servicios de asistencia social del centro. Comença la votació. 9 vots a favor, 47 vots en contra, 29 abstencions. Recordarle que estos centros son competencia exclusiva del Estado y, por tanto, será usted la que se tendrá que dirigir a sus compañeros en las Cortes Generales para el que grupo la presenta el grupo parlamentario de IU, ICV, UIH, la Izquierda Plural, sobre los centros de internamiento de extranjeros. En los centros de internamiento de extranjeros lo que se produce es una privación de libertad a personas que no han cometido delitos. Apoyamos, junto con los compañeros de la Izquierda Plural, la campaña de cierre de estos centros que nunca debieron existir. Estos centros son, en primer lugar, absolutamente legales. En segundo lugar, son necesarios,
porque se ha comentado antes, no hay alternativa, no hay situaciones dramáticas desde nuestro punto de vista, o se han corregido las situaciones dramáticas que se han producido en otros tiempos. No hay violaciones de derechos humanos, no hay controles arbitrarios de documentación ni detenciones injustificadas de inmigrantes en este Estado de Derecho que es nuestro país. Entendemos que estos equipamientos quizás no sean la mejor medida, pero no se dispone a día de hoy de otro dispositivo que permita trabajar la devolución o expulsión de las personas afectadas. Y hablo de dudas porque efectivamente los CIEs implican pérdida de libertad de personas que no han cometido delito y porque los procedimientos no son lo suficientemente transparentes y no garantizan quizás el cumplimiento de los derechos y garantías. Comienza la votación. Presente 313, sí 16, no 171, abstenciones 126. Queda rechazada la moción. Ponme 100 gramos, por favor. 14,60. Medio corderito de este más pequeño. El más pequeñito que tengas. No, pero tenéis de todos, ¿no? ¿Y el precio es? No se preocupe, que pues no le va a salir. ¿Sí? ¿Algo más? Espera que no lo he sumado. De la gorda no. De la más mediana. Pero de categoría. ¿Cuántas? Negro tenía un sueño, se llama Europa. Nada era como tú esperabas. Y Buenaventura grita de dolor, grita por sus mujeres violadas, grita por sus jóvenes asesinados. A la hija del Damián, líder social del pueblo, la violaron, le rociaron petróleo, le prendieron candela y en después los miserables asesinos cómo se reían de mirarla ardiendo. Pero era tan difícil sacar allí la familia adelante. Aquí tengo un trabajo. Pero qué trabajo, sin contrato, sin posibilidad de tener papeles. Porque sin papeles no eres nada, eres un perdido, renegado, inadoptado, un olvidado. ¿Cuántas masacres han pasado en el territorio colombiano en nombre del progreso? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuántos exiliados? Tenía que huir de ti, Buenaventura, en Europa, una vida pacífica. Europa pacífica, al menos el dolor y sus víctimas quedan lejos e invisibles. Me hace falta mi familia, los míos. Extraño mi libertad, pero basta ya de soñar. Tengo mucho que hacer. Tengo mucho trabajo todavía. Realmente han sido los gobiernos los que se han encargado de que esto sea una cosa oculta, ¿no? Porque realmente si la ciudadanía supiera lo que está pasando dentro de los CIEs, cómo gente que no ha cometido ningún delito acaba detenida y acaba interna en un CIE y con esas condiciones de vida allí dentro, realmente habría mucha gente que se alarmaría y que exigiría el cierre de esos CIEs. Lo que quiero es que los cierren, que dejan la gente a la calle, que cierren ese sitio. Ese dinero lo usan en otra parte, porque no hacen nada más que gastar dinero para otros sufren. Me duele mucho que cosas que existen aún en España y la gente las deja. ¿Sabes? De veras, yo si tenía poder, podía hacer cosas, necesito, yo las haría. Me produce cierta sorpresa el que estos espacios sigan existiendo en un país que se llama democrático. Il y a des centres comme ça en Europe. En Europe, il y a des droits de l'homme, il y a des libertés, mais dans la logique, il y a autre image. Me supone mucho dolor, sobre todo por el dolor que he compartido con las personas víctimas dentro del CIE, ¿no? De situaciones muy brutas y muy dolorosas, como gente que ha sufrido malos tratos, como menores, como mujeres víctimas de trata. Y también me da una sensación muy de surrealismo, ¿no? De lo ridícula que es la sociedad, que puedes estar pues, a menos de 1 kilómetro tomándote un café con gente a la que quieres, riéndote, cuando aquí dentro hay tanto dolor innecesario y tan cruel. Esa Europa de los derechos no existe. Si existe esto, no puede ser una Europa de los derechos. Simplemente pienso que lo que está pasando en Zapadores es un acto de racista, porque si me vuelven en mi país me matan y igual me da igual, te voy a volver. Es simplemente racista. Por tanto, la única función que realmente tienen los CIEs es segregar y atemorizar. Son auténticos agujeros negros del supuesto Estado de Derecho. Lugares en los que además de las múltiples violaciones de derechos, de las denuncias de malos tratos, de abusos sexuales, de torturas, fallecieron Samba Martínez en el CIE de Aluche en 2011 y Brisa Diayon en el CIE de Zona Franca
Otro inmigrante herido por las concertinas, otro preso por las detenciones selectivas, otro vuelo de la vergüenza de Europa que deporta de forma ilegal y masiva. Pero a quién le importa, solo son pobres, ¿verdad? Y te lo dice la tele, aquí vienen a robar. Quieren que los culpes en vez de señalar a quienes te recortan en educación y sanidad. Y el peor racismo, el institucional, aquel que legisla con un odio irracional, que legitima y abriga el racismo social y su discurso nazi de la preferencia nacional. Solo buscan crear una alarma social, pero el enemigo lleva corbata y no hijab. El enemigo viene en yate y no en patera, que nativa o extranjera es siempre la misma clase obrera. Y abajo los muros de los CIES, y que juzguen a los guardias civiles que dispararon en la frontera de Ceuta y asesinaron a 15 inmigrantes, no lo olvides. Y así cada día en nuestras costas, donde se ahogan los sueños del extraño. Y es que la dignidad de Europa se muere cada día en las aguas del Mediterráneo. Cruzan países, no tienen nombres. Estamos aquí en la puerta del Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores, Valencia. Estamos aquí porque es un símbolo de represión, es un símbolo de la vergüenza de Europa y es un espacio que hay que cerrar. Vamos a llegar aquí a la playa. Vale, nos metemos, chicos. Vamos, rápido, rápido. ¿Qué pasa, Ibrahim? ¿Qué te pasa? No, tranquilo, no llores. Mira, España está aquí. Vamos a llegar. No llores. Piensa a tu madre. Vale, tenemos detrás la policía marroquí. Vamos, al agua todos. Vamos, vamos. Ay, ¿qué? Vamos a nadar. Vamos, dar paradas. ¿Qué pasa? Nos están disparando. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Dauda, ¿dónde Ibrahim? ¡Ay! ¡Ah! ¡Me han dado! ¡Ay! ¡Ah! El día 6 de febrero, 15 muertos. La Guardia Civil disparó 145 pelotas de gomas, botes de ocultación, gases lacrimógenos. Hasta hoy en día, los culpables, los responsables, siguen impunes. Y les pregunto, ¿en qué mundo estamos? ¿En qué mundo estamos? Un mundo lleno de vallas. Vallas entre Estados y México. Vallas entre Israel y Palestina. Vallas en Marruecos y España. ¿En qué mundo estamos? Un mundo en el que una lata de Coca-Cola tiene más derecho a moverse a todos los sitios del mundo, mientras que el ser humano que somos no podemos. ¿En qué mundo estamos? ¿En qué mundo estamos? Un mundo en el que el mar está convirtiendo en un gran cementerio. ¿En qué mundo estamos? Y les digo a aquellas personas llamadas dirigentes que este mundo no somos ni 2, ni 3, ni 4. Somos solamente una especie, una raza que es la raza humana. Si la respetamos, la valoramos, el mundo es tan grande que cabemos todos y todas. Muchas gracias.